Damos la bienvenida, tal y como habíamos anunciado, pues a la senadora Taddeo. Aquí estábamos María Fernanda, Camilo tuvo una emergencia y no es ninguna emergencia, no es ninguna emergencia, no tenía ganas de trabajar. Sí, se fue. ¿Saben qué? Hoy soy guapo y me voy más temprano. Exactamente, nada. María Fernanda, quédense ahí. Y María Fernanda. Exactamente. Ahí le salió la Argentina, María Fernanda. Cariño, ¿cómo te llaman? ¿Qué nombre tiene la flor? Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. Efectivamente, tenemos a la primera senadora mujer demócrata que ocupa esta posición en el estado de la Florida. La primera que gana una elección especial en la historia del Partido Demócrata aquí en la Florida, pero también la primera colombiana que llega a esta posición. La tenemos acá con nosotros, tal y como lo habíamos anunciado. Senadora Taddeo, gracias por acompañarnos, placer. No, el placer es mío y gracias por la cancioncita. Ajá, eso es Julito. Ese es Julito. Eres Julito, dígale algo a Julito porque le está esperando ahí que le digan algo. Bien, bien. Gracias, Ahorita bailamos Julito. salsa. Estuvo buscando la canción como a las 6 de la mañana. Empezó a cantar. Bueno, pero además, mi querida senadora, tiene usted aquí alguien que usted va a presentar, sí señor, alguien que acaba de ganar otra elección y que nos acompaña en el día de hoy. Estaba pautado más adelante, cuando llegó la senadora Taddeo, que tenía la hora completa, dijo, no hay problema, vamos a darle un ratito, para mí es un placer y un honor pues darle la bienvenida y además felicitar a quien es el nuevo presidente del PBA. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a Stedman Stall, que acaba de ganar. Tremenda campaña también, sorprendente para mucha gente, pero obviamente no solamente los políticos están sintiendo que la gente que ya quiere un cambio, sino también en el PBA, donde están realmente hacen un servicio muy bueno los policías en nuestra comunidad. Así que felicitaciones, Stedman. Say gracias. Gracias. Mucho gracias. Yeah, you're doing just fine with that. I mean, you just kept saying gracias. No matter what they say, you just say gracias and you are okay. So, in that case, Está Luis Santo con él en el día de hoy acá. Luis fue ¿quieres traducirle? Así lo hacemos. ¿Tú lo traduces? Tú haces el español para el inglés. And we'll do the English así nosotros to Spanish. No tenemos que hacerlo más. Así que tú vas a decir, Luis Santos fue presidente del sindicato de prisiones y realmente marcó una diferencia en su gestión como presidente de este sindicato. Defendió precisamente pues los derechos de los trabajadores de prisiones, pero también cada vez que se cometía una violación a las regulaciones, a los derechos de los propios presos, Luis era el primero que salía a defender también a los presos que él no solamente respetaba sus derechos, sino defendía también los derechos, repito, no solamente de los guardias que cuidaban a los presos, sino se aseguraba que esos guardias nunca cometieran violaciones a los reglamentos y a las regulaciones. Y por eso hemos aprendido no solamente a respetarlo, sino a quererlo mucho también. Gracias por esas palabras. Muchas gracias. Más que merecía. Comenzamos, vamos a rapidito porque la senadora tiene 500 cosas que decir. Luis, principalmente para preguntarle al señor Stedman los cambios a partir de ahora. Después de tantos años de la misma presidencia, enfrentamientos con la alcaldía del condado Miami-Dade, ¿cuáles son las metas que se van a fijar para el sindicato y en defensa de los policías? First and foremost, Primero y ante todo, to have better dialogue with our mejor un elected diálogo officials, con los better dialogue between our officers con los and the políticos community. eléctricos, con nuestros, precisamente con los miembros de nuestro sindicato. Our last president did a good job, El último presidente hizo un gran man. trabajo, un buen hombre, but we've lost our focus, pero perdimos el foco. and we're looking to Estamos buscando better dialogue. un mejor diálogo. The police and the community need to be as one. Esta comunidad tiene que ser una y el sindicato tiene que reflejar esos. ¿Cuáles son algunas de sus metas? What are your goals? Besides that, I mean, there's anything else you're going to do? First, I mean, we represent a lot of cities. Representamos muchas ciudades. But first, right now with the county, we have a contract that's expired that we Tenemos un need contrato que to está expirado y que tenemos que negociar. get together with. Sí. There's some cities that have some problems Algunas with the ciudades local tienen government, problemas so we con have los to gobiernos locales get some y dialogue. tenemos que estar en diálogo y negociación con ellos. And I personally want to get away Y yo from personalmente fighting with everything and everybody. quiero salir de este círculo de estar peleando con todo el mundo.
And on state issues, we've got a lot of state issues that we have to tackle. Tenemos muchos problemas estatales que tenemos que enfrentar. Our current president is a state president, and I want to work with him to accomplish some great things with Annette and other elected So you're going to be the officials. state president too? No, John Rivera's is. Yeah, John is a state president, Okay. and I'm the Dade County president. But I Okay. want to work with him to change a lot of things on a state level also, and get some dialogue going back and forth. There's some fighting that's been going on with Okay. John Rivera sigue siendo el presidente del PBA a nivel estatal. Él ocupaba ambas posiciones. O sea, yo acabo de ganar, nos acaba de decir, yo acabo de ganar la presidencia del sindicato a nivel de condado y quiero trabajar con él para enfrentar algunos de los grandes retos que también tenemos como grupo a nivel estatal, con los legisladores como la senadora Taddeo. What do you mean? ¿Qué quieres decir when you said we lost the focus? Exactamente en qué punto creen que como sindicato perdieron la How do you define we lost the focus? What do you think have to be done to put that focus back? on a couple of issues. One, the focus dos at temas. first Uno, is perdimos el with the foco membership itself. con I think, los miembros principalmente. It was an overwhelming turnout in support of my election. Tell us the end result of the election, please. The end result was I won by 62%. Wow. Él ganó por 62% del voto de los miembros del sindicato. Una cifra realmente considerable. Sí. The president that had been there for 26 years. El presidente que estaba allí estuvo allí por 26 años, John Rivera. Again, we had worked together, but I just Hemos saw trabajado juntos. You were there for 15 years. For 15 yes. years. You were part of the union. Too, I was right? the number two El guy. You were the number two guy with them. vicepresidente. Yes. Okay. Él estuvo por 15 años siendo el brazo derecho, la figura número 2 del sindicato del PBA aquí en el condado de Miami-Dade. And we just what I noticed was Y lo que yo me di cuenta fue the mission statement that we que started with had changed. que básicamente nuestros propósitos iniciales habían cambiado. The communication between La the comunicación union entre el and our sindicato y officers nuestras oficiales was lost. esa se había perdido. And then we had got very combative with all elected officials. Y nos habíamos convertido básicamente, estábamos continuamente peleando con todos los funcionarios electos. And I think that the days of Y fighting creo que los días de luchar and the membership that I saw wanted to say, let's stop y fighting los miembros que ellos representaban también dijeron ya basta de estas peleas and let's work for a better, y vamos a trabajar result. por mejores resultados, better benefits, mejores better working beneficios, conditions, mejores condiciones de and trabajo better communication between y mejores police and comunicaciones entre la policía y los comunicados. Last Y la message comunidad. because we got... Claro, Luis Santos, que está aquí. Quisiera aclarar también que el señor John Rivera en otro medio dijo algo que yo creo que muy desafortunado cuando le preguntaron a qué se debe la razón que él perdió y él alegó en ese artículo del, ¿puedo decir el nombre? Claro que sí, por Del supuesto. diario Las Américas con el señor Sergio Talora, en bastante corto el artículo, y él añadió, cuando le pregunta a Talora por qué él pierde, Ajá. él contesta que esto es una confrontación entre latinos y anglos. Yo quiero aclarar que ¿Y el en qué es lo señor- que era? ¿En qué parte estaba él? ¿Perdón? ¿Y en qué parte estaba él? No sé por qué nació en Nueva York, Porque, pero sí. él es padre cubano. No te digo. Él es anfibio. No sé, por eso te digo. No sé en qué parte estaba él. ¿no? Está en el agua. Está en el mediecito. Pero en el mediecito yo estaba. estoy retirado. Yo conozco al señor Stoll desde el 2003. Y a Rivera de que era niño. ¿Perdón? Y a Rivera desde que era niño. Más o menos. Ajá. Bueno, se siente que de esa manera. Sí, ajá. Se siente. Pero volviendo al punto, nada más quería aclarar. Esto no es ninguna confrontación entre nada. Fue una afirmación muy desafortunada. Yo he estado muy dentro de esta campaña. Esta campaña ha representado, bueno, hasta los chinos, los 2, 3 chinos que tenemos en el departamento. Esto no tiene nada que ver con raza. Esto tiene que ver con un cambio. Cuando usted gana por 1.193 votos de 1.890 personas que votaron, eso es un mensaje que se le está Por mandando. supuesto que sí. Y eso yo lo quisiera aclarar. Por eso quisiera que por favor la gente entendiera que los latinos, los afroamericanos, todas personas que querían un cambio en esa organización están con Stedman. No tiene que ver nada con eso. Muchas gracias. Sir, thank you. Okay. Thank you for your service and thank you for being here.
Muchas gracias and feliz Navidad. Senadora Taddeo, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. ¿Qué le parece a usted esta elección? La elección de usted también pues fue nada. Como decía anteriormente, una victoria inédita para el Partido Demócrata, primera vez en la historia que ganaban una elección especial, la ganaron en un momento, ganaron contra probablemente el mejor candidato que tenían los republicanos, José Félix Díaz, una trayectoria, como decíamos anteriormente, María Fernández y yo, legislativa, acceso a la prensa, tenía reconocimiento de nombre, el apoyo del partido, lo que uno puede decir un candidatazo, ¿no? Y usted le ganó por amplia mayoría, muchos pensaban de que él iba a terminar ganando. ¿Usted ganó por cuánto? 4 puntos. Por 4 puntos. Y supuestamente no debía haber ganado José Félix por esa misma cantidad, quiere decir que es lo que se llama un plus 8. Sí, Roberto, de hecho la prensa, la mayoría de la prensa estaba en la fiesta esperando los resultados de José Félix y no en la mía. Y por eso es que, muy interesantemente, el Miami Herald en el día siguiente sacó una foto vieja mía porque no tenían una foto de la noche donde gané porque no estaban en mi fiesta. Entonces, nadie se lo esperaba, lo sé, pero sucedió muy similar a lo que sucedió con los policías. O sea, realmente fue una unión de diferentes comunidades, tanto cubanas como colombianas como puertorriqueñas. Y los afroamericanos también, yo gané un amplio número. Pero tiene que haber cogido voto republicano, ¿no? Obviamente, para ganar casi 4 puntos, sí, probablemente cogí mucho voto republicano. O algunos republicanos se quedaron en casa porque no les gustó la suciedad de la campaña. Bueno, lo que pasa es que también el voto independiente hoy es el que está haciendo la diferencia y en ese distrito se notó. Nosotros veníamos analizando cuántas elecciones, un montón y principalmente las pequeñas, en las que siempre la boleta ausente y la votación temprana terminan definiendo las elecciones y no fue así en esta. No fue así. Porque realmente el día de las elecciones salió a votar el independiente y ahí es donde has hecho la principal diferencia. Lo que sí llama la atención cuando tenemos que reconocer, y lo hemos dicho con anterioridad, que es la primer mujer en el Senado demócrata hispana, ¿no? Y uno dice, qué increíble, porque con la representación, recién hablábamos con Roberto de la representación que nosotros tenemos y la delegación del sur de la Florida, y por qué todavía en estos temas seguimos siendo pioneros en la política. Desafortunadamente, pero creo que ahora se están metiendo mucho más mujeres en las campañas y con todas las situaciones que están sucediendo donde de anunciar y de indagar los acosos sexuales. Creo que muchas mujeres están diciendo ya basta, queremos una manera de tratarnos diferente y eso se está viendo también en las urnas. Senadora, quisiera pasar ya directamente porque el tiempo se nos achicó y además qué bueno que estaba acá el señor Stoli, que usted amablemente le dio parte del tiempo que le correspondía a usted para que él pudiera hablar, pero vamos directamente a los temas porque nos queda poco tiempo. Acaba usted de llegar a la legislatura, es demócrata, están en minoría y uno se pregunta qué puede hacer una senadora novata demócrata en Tallahassee en un ambiente tan hostil, tan polarizado. Bueno, lo lindo del Senado, no solamente porque yo llegué, sino porque es un lugar donde los números son más o menos parejos. O sea, nosotros los demócratas solo nos faltan 5 asientos para llegar a la mayoría y la presidencia del Senado. Y a propósito, los asientos son muy parecidos a los míos, los que van a estar en contienda en estas 2 siguientes elecciones. Que son, que les decimos de color morado, porque pueden ir para un lado o para el otro. Así que siempre han trabajado juntos los demócratas y los republicanos y de hecho es muy difícil pasar algo en el Senado sin tener apoyo bipartidista por los números. Entonces, en ese sentido, pues obviamente los senadores, no importa de qué partido así sea la minoría, tienen mucho que aportar. Yo desde un principio ya he empezado a crear relaciones con los republicanos que no conocía. Obviamente los del sur de la Florida los conozco, son amigos y de hecho estoy en comités donde lidera, por ejemplo, Annie Flores lidera el comité de banca y finanzas, un comité extremadamente poderoso al cual sorprendía a mucha gente de poder conseguir un asiento en ese comité ya recién llegada y otros comités también donde estoy, pero estoy... Creo que muchos de ellos han escuchado muchas cosas feas de mí y he llegado allí, entonces ahora conocen a la verdadera Annette Taddeo y están, bien sorprendidos que soy una persona muy amable y me gusta trabajar. Podemos diferenciar y voy a obviamente hablar cuando tenemos diferencias, pero con respeto.
Y creo que esa es la manera como uno forma alianzas para poder avanzar la agenda. Y lo que hemos visto, ¿no? En los últimos años, hemos visto muchas alianzas demócratas y republicanas en favor de nuestra comunidad, pero también hemos visto que muchos de los temas importantes se terminan resolviendo a puerta cerrada, y estábamos hablando hace instantes nada más con el tema del presupuesto. Si vamos para el presupuesto presentado este año por el propio gobernador, y sabemos que eso queda a discreción después de la legislatura, presenta el presupuesto más grande en la historia, 87.400 millones de dólares, y sabemos que va a estar en campaña. Pero si miramos hacia atrás, lo que se ha incrementado el presupuesto del estado de la Florida, en el 2015 fue de 71.000 millones, en el del 2016 fue de 78.000 millones. Ahora el gobernador propone el más grande de la historia que recién mencionábamos, ¿no? Con 87.000, Sí, pero no lo vemos en beneficios directos para la comunidad, porque ese incremento lo terminamos traduciendo en recortes, por ejemplo, para programas de salud para los niños, como el Florida Kid, que hoy es uno de los más caros, se equipara con cualquier otro seguro. Lo vemos en los recortes en materia de algunos de los programas de salud, de educación. ¿Qué se puede cambiar? Bueno, mira, este presupuesto, primero que todo, se nota con este presupuesto que está en campaña y vimos algunas cosas buenas en el presupuesto. Por ejemplo, por fin ponerle dinero al medio ambiente. Esto es algo que los votantes pidieron, pasaron abrumadoramente en la enmienda número 1 y no se ha hecho nada. Después de esa elección abrumadora, la legislatura no le puso ni un peso a poder tener ese dinero. Yo estoy también en el comité del medio ambiente y ya nosotros salió del comité de forma unánime, salió que nosotros queremos poner $100 millones de este presupuesto a comprar esas tierras que tenemos que proteger. Esto es algo que nos pidieron los votantes y esto es una crítica muy grande que yo he tenido de la legislatura. Los votantes pasan abrumadoramente algo y después ellos buscan la manera, no les gusta y buscan la manera de no hacerlo. El gobernador nunca ha puesto eso en el presupuesto antes, pero obviamente cuando es hora de campaña se vuelven ambientalistas. Pero una de las cosas que me molesta más que todo de ese presupuesto es quitarle dinero al Sadowski Trust. Esto es un fondo que es pagado de las estampillas que nosotros pagamos, un impuesto que pagamos. Y ese fondo debe ir al que las personas y a que las comunidades puedan tener dinero para hacer viviendas para arrendar asequibles. Ese es un problema muy grande que tenemos por toda la Florida, no solo en el sur de la Florida, y ahora se empeora por el crecimiento de los puertorriqueños y en el Miami-Dade también mucha gente que ya no está en Los Cayos. Ese fondo siguen sacándole dinero y pasando el presupuesto porque tiene que ser balanceado con esos fondos. Nosotros tenemos una ley para no permitir hacer eso. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros somos la senadora republicana Pasidomo y otros demócratas, Stuart Torres, ¿Pero usted está patrocinando esa ley? Sí, yo estoy patrocinando con la senadora republicana Pasidomo esta ley porque a mí siempre me ha molestado muchísimo y me parece un error que nosotros balanceemos el presupuesto con dinero que se supone pero si están aumentando el que presupuesto. debe estar. ¿Por Sí, qué pero ¿de recortes? dónde exacto, pero es que son la manera como ellos Distribuyen los fondos. desafortunadamente, yo siempre he dicho, muéstrame tu presupuesto y vamos a ver tus valores. Y desafortunadamente siempre los valores es recortar donde más se necesita y después nos damos cuenta que le cuesta más a la gente que más trabaja y que más duro está pasando. 8:23, estamos conversando con la senadora Taddeo aquí en Actualidad de 10:40. Regresamos en solamente unos segundos. Pero de todas maneras, Julito le buscó música colombiana, senadora. Sí. Vamos a los proyectos. Hablamos anteriormente que puede hacer una senadora novata, demócrata, básicamente en un Tallahassee controlado por los republicanos y donde los presidentes de ambos cuerpos legislativos
Corcoran en este caso y en Negrón en el caso, tienen un poder casi absoluto sobre las decisiones. Hablaba María Fernanda que las cosas en Tallahassee, no solamente que se hacen en Tallahassee, ya no se quedan tanto en Tallahassee, se quedaban mucho más anteriormente, pero que hasta un presupuesto se puede hacer a puerta cerrada entre los dos presidentes. Sí, pero eso no debió haber pasado, no debe suceder. Nosotros tenemos leyes, Sunshine Law, donde no se pueden hacer esas reuniones. Tienes razón. Y, o sea, yo hubiera votado en contra de ese presupuesto. Ese es el colmo de los colmos. Lo hicieron a puerta cerrada y eso no debe suceder. Y ojalá que no siga sucediendo porque realmente es una violación. Pero sí creo que la manera de ser eficaz es trabajando juntos de una manera bipartidista. Obviamente nosotros también en el liderazgo demócrata tenemos nuevos líderes por una renuncia del líder que venía en el siguiente año. Usualmente se escogen los líderes con anticipación. Y a eso quería, reciente mencionaba, ¿no? La situación que se está viviendo y ustedes como partido, el Partido Demócrata le ha tocado cerquita porque tiene que renunciar el presidente nada más y nada menos por alegaciones de mal comportamiento, podríamos llegar a decir, ¿no? O malos hábitos, ¿cómo lo podríamos señalar, no? Cómo se manejaba en la oficina y el hecho de que por lo menos seis por lo menos 6 mujeres dijeron sentirse incómodas realmente tener que enfrentarse por los hábitos que tenía este señor. Pero no parecería que no son los únicos políticos, no son los hábitos solamente de él, en Tallahassee también. Esta semana mencionábamos el dinero que se ha pagado del presupuesto de todos nosotros, unos 11 millones en los últimos años para hacerle frente a denuncias de acoso. Vemos para mantenerlas calladitas. Para llegar a arreglos. Exacto. Eso es lo en Washington y aquí en Tallahassee. Y peor sale del dinero del gobierno. Nos vamos a poder enterar por quién pagaron y cuánto pagaron. Eso es parte de la labor que usted como senadora pudiera hacer. Pues por eso es que nos enteramos por la prensa, gracias a Pero Dios, una vez que ya pero no los nombres y las leyes hay que cambiarlas para que no se pueda hacer esto. Y eso es lo que estamos trabajando en eso porque me parece a mí el colmo, primero que todo, que suceda. Ese es el colmo, pero también que estén sacando el dinero de los contribuyentes, el dinero del gobierno, de nuestros impuestos, para pagar por acoso sexual o cualquier abuso que estén haciendo para callarlos, porque realmente ese dinero es hush money. A mí me parece increíble que esté sucediendo esto, pero al mismo tiempo estoy contenta que esté sucediendo y no es algo partidista, es algo que realmente, como tú acabas de decir, está sucediendo hasta el liderazgo del Partido Demócrata y también a nivel nacional y a nivel estatal y tenemos la investigación del senador Latvala en el Senado. Y ahí es donde iba, porque veíamos en el caso de Latvala se tiene que retirar como presidente del Comité de Presupuesto, nada más y nada menos. El más poderoso y tiene 6 acusaciones de acoso sexual. Y lo vimos a un presidente del Senado que intentó cambiar las reglas de denuncia en Tallahassee, diciendo que ya no se podía hacer a través de recursos humanos, que lo tenían que hacer ante sus supervisores. Y allí las legisladoras se juntaron, sin importar demócratas o republicanas, se dijeron, así no funciona y todo el mundo tiene que hacerlo. Cuando hablamos en la política, y ayer discutíamos con Ricardo, porque se tiene que manejar de una forma muy diferente a la que se manejan en las corporaciones. Hoy a la mañana mencionábamos un presentador de más de 20 años en NBC fue despedido por alegaciones de mala conducta sexual. Y sin embargo en la política todavía los tenemos ahí. ¿Qué va a desatar esta ola de denuncias? Por lo menos en el sector político. ¿Qué se van a cambiar? ¿Qué reglas se va a cambiar para exigirles a funcionarios, hombres y mujeres, un mejor comportamiento? Bueno, primero que todo, quiero decir que el presidente del Senado, Negrón, nos escuchó a todas las que hablaron con él, diciéndole que eso estaba incorrecto y que queríamos poder ir a recursos humanos, así como porque muchas de estas personas son empleados, muchas de estas muchachas son jovencitas que están haciendo pasantía. O sea, yo he tenido acoso sexual de una persona de liderazgo y pues yo soy una mujer fuerte, eso lo sabe todo el mundo, y yo no me dejo y yo los mando bueno, no voy a decir la palabra, pero el hecho es que estas mujeres jovencitas o que su trabajo depende de esto, se sienten en una situación muy, muy difícil
y por eso se llama acoso sexual, o sea, en donde ellas deberían poder ir a denunciar a un lugar donde no se sientan que su trabajo está en peligro. Y eso pues se arregló, pero sin embargo hay mucho más que tenemos que hacer. Vamos a tener una investigación con un comité que está haciendo la investigación en el Senado de la bala, y después, si se ve que es creíble las acusaciones, todos nosotros los senadores vamos a tener que votar para decidir si lo echamos del Senado o no. Y es lo que debe suceder. Él no ha querido renunciar, él dice que es mentira. Y tiene todo el derecho a decir esto. Esto también es importante. ¿Cómo usted votaría decirlo. en ese caso si hay que echarlo? ¿Cómo usted votaría? Bueno, si hay que echarlo porque es verídico y es culpable, yo votaría para echarlo. A mí me parece que nosotros tenemos un problema muy grande como políticos de que las personas confíen en nosotros. Y si tú tienes esa actitud hacia las mujeres, definitivamente no te mereces esa confianza del pueblo que te eligió, y creo que sería muy difícil para alguien salir electo. El problema que tenemos, tú lo decías al principio, antes de yo llegar al programa, es que también hay política pues detrás de todo esto, y yo no estoy diciendo que no es verdad, pero sí definitivamente hay ciertas personas que querían que Latvala no fuera, ya está de candidato a la gobernación, y querían pues tumbarlo por su poder, su manera de poder recaudar fondos al ser presidente del comité donde se decide el presupuesto. Entonces, hay muchos cambios sucediendo, tanto en el lado demócrata como en el lado republicano. Es cierto, y lo último que le pregunto, es cierto que en el sector privado uno responde de forma diferente y tiene un jefe, que es el que determina si funciona o no, si puede seguir representando esa firma. Lo que dicen es que en el sector público el jefe es el votante y hay que esperar a que el votante lo decida a través de las urnas. ¿Hay que esperar o los partidos tienen que tomar medidas? No, a mí me parece que definitivamente no se debería esperar. De hecho, salió una denunciación, no de acoso sexual, pero de problemas de ética con un romance que tuvo el que iba a ser el líder demócrata en el Senado, y renunció ese mismo día, y como debió haberlo hecho. Y yo estoy muy contenta de que la que lo reemplazó es una mujer, y una mujer afroamericana de Gibson, ¿no? Sí, Gibson. Y bueno, pues yo fui una de las que la llamó y le dijo, por favor, postúlate, necesitamos tu liderazgo en este momento. Y bueno, pues eso, al menos algunas cosas buenas están sucediendo de eso. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Partido Demócrata con el reemplazo de Betel. Okay. Evelyn Pérez Verdia nos envía varios mensajes por acá. Excelentes puntos sobre la legislación de la Florida, muy entendible todos los puntos, y un gusto ver cómo la senadora Annette Taddeo está trabajando con todos. Usted decía anteriormente, y Evelyn también le hace un tweet a lo que usted decía: muéstrame tu presupuesto y vamos a ver tus valores. Pero también muéstrame tus prioridades legislativas y vamos a ver sus valores. Senadora, ¿cuáles son sus proyectos legislativos? Y así yo creo que vamos a poder entender también cuáles son sus valores como senadora. ¿Cuáles son los proyectos que te está apoyando, patrocinando, copatrocinando? Bueno, uno de ellos que todavía no ha salido a relucir, pero va a salir a relucir, tiene que ver con los puertorriqueños que están llegando acá, los niños, a las escuelas. No queremos que las escuelas, los profesores se vean afectados tanto con el presupuesto, porque ya se contaron los niños. Claro. Ya entonces llegan nuevos niños, no vamos a decir que no, que entren, pero si tú no recibes el presupuesto por ellos, obviamente eso le cuesta a el condado de Miami-Dade especialmente, y Orange, en el área de Orlando y Kissimmee, donde están llegando los grandes puertorriqueños, pero también en los exámenes. Acuérdate que los niños toman estos exámenes y les dan entonces muchos de los pagos a los profesores, y también la calificación de las escuelas. Y fondos. Entonces no queremos que sean perjudicados por el hecho de que estos niños, primero que todo, tienen un trauma. O sea, no es fácil a edad pequeña cambiar de un momento a otro. Se fue tu casa, tienes que irte a otro lugar. Ellos hablan inglés, pero no es necesariamente el nivel de los niños de acá. Entonces, todo eso estoy trabajando para que el sistema de educación no penalice a lugares como... Eso es una legislación suya. Sí, señor. La hemos propuesto, todavía no ha salido, porque obviamente estamos en el área de comités y poco a poco están saliendo todas, pero esa es una mía. También estoy con republicanos haciendo para poner ley que no se puede hacer fracking
en la Florida. Esto es algo que siempre he estado a favor de esto, que nosotros no hagamos esto en la Florida. No deberíamos hacerlo, a mí me parece, en ningún lugar. Es algo muy peligroso y lo estamos viendo en lugares donde ahora tienen muchos temblores y muchos problemas también con el agua potable y que se están metiendo químicos y otras cosas en el agua y el fracking no está ayudando a eso. Nosotros, de hecho, por ejemplo, en nuestra cuenta de FPL estamos pagando por el fracking, no en la Florida porque todavía no es legal y nosotros lo que queremos es hacerlo totalmente ilegal con esta legislación, sino que estamos pagando porque ellos hagan fracking en otros estados. Usted sigue utilizando el plural de modestia. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Es usted o es un grupo? Es un grupo bipartidista. Pero usted está, ¿qué participación usted tiene en esta legislación? Yo soy copatrocinadora. Okay. Es muy interesante porque siempre los demócratas llevaban el fracking, anti-fracking bill, lo llevaban a la legislatura y ahora la líder principal es una republicana, la senadora Young, que a propósito, o sea, es una de las que está en más peligro de perder su puesto porque es un distrito muy parecido al mío, donde obviamente las cosas están cambiando y los votantes quieren un cambio. Entonces vemos liderazgo de personas como ella que están respondiendo a los cambios en las votaciones, y lo cual pues la felicito a ella por escuchar a su comunidad y ser la líder de esta propuesta que fue una propuesta originalmente demócrata, el fracking. Ya había hablado de dar los $100 millones. También soy copatrocinadora para comprar esas tierras. También ya había hablado del el Housing Fund. Esto es muy importante que nosotros tengamos fondos para poder crear viviendas para las personas con bajos recursos, para que puedan arrendar a un monto asequible. De hecho, hay un estudio que demuestra que nuestros profesores en Miami-Dade no pueden vivir acá. Gracias a Dios, muchas de ellas obviamente están casadas y tienen a alguien, y entonces ese conjunto de ganancias pueden vivir acá. Pero si es una persona joven, soltera, con lo que les pagan las escuelas, no es suficiente. Es que ya hoy los bancos te dicen con $45,000 no puedes ir a acceder a comprar una casa. Claro, y ese es el salario para un maestro cuando recién empieza. Bueno, hablando de salarios, tengo una propuesta con el senador Rader. Se llama el Florida Teacher Fair Pay Act y es legislando, diciendo que tienen que pagarle un mínimo cuando entran, porque lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría de estudiantes, y si nuestros hijos, los que nos están escuchando, están decidiendo qué estudiar en la universidad, muchos de ellos dicen, no hagas educación porque no vas a recibir suficiente dinero. Eso es el colmo. Esto es el futuro de la educación de nuestros hijos y deberían al mínimo pagarle algo para que puedan vivir en esta comunidad. Y eso no se está haciendo. Entonces estamos proponiendo una ley para tener un mínimo donde se les pague correctamente como debe ser. Son las 8:43, regresamos aquí en Actualidad 1040 con la senadora Annette Taddeo hablando precisamente de este año legislativo, de sus prioridades y qué es lo que podemos esperar. Vamos a proyectar el año que viene solamente unos segundos acá en Actualidad 1040. Conversando con la senadora Annette Taddeo, de Tallahassee, un mundo raro. Senadora, sus mayores retos cuando llegó allá y su mayor sorpresa y su mayor decepción cuando llegó a Tallahassee. Bueno, decepciones realmente no he tenido porque, decepciones desde el punto de vista, sí, tuve una decepciones de que todo esto que está sucediendo con el acoso sexual de los dos lados, las renuncias, y obviamente eso es una decepción porque uno espera lo mejor de sus colegas, ¿no? Pero con respecto a qué fue lo que me encontré, otra vez, una situación con los republicanos donde tenían una idea de quién era Annette Taddeo y ahora pues he estado creando relaciones con ellos, enlaces, trabajando con ellos, y creo que eso es sumamente importante para ser eficaz. Después de todo, el pueblo me eligió a mí, no un partido, y yo represento a ese pueblo. Entonces hay que salir adelante y trabajar juntos sin dejar los principios con los cuales luché y por los cuales llegué allí. Entonces, esto es sumamente importante y a mí esto es lo que más he disfrutado, poder trabajar con ellos. Al principio era muy chistoso, o sea, yo llegaba a los comités y cada vez que yo
pedía la palabra, todo el mundo paraba no ponen mucha atención en los comités, les quiero decir, la gente, No los senadores se la pasan mirando otras cosas, leyendo cosas, o sea, es increíble lo que yo pongo mucha atención, pero cuando yo decidí hablar, todos todos paraban lo que estaban haciendo para ver qué era lo que yo iba a decir. O sea, era como la nueva allí. Era como la alumna nueva. Yes, cuando todo, todo el mundo mirando. ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo va a ser? Pero, desde el día que tuve mi juramento, yo les dejé saber a ellos, pues, muchas cosas, o sea, de lo luchadora que soy. Y del hecho de que también cuando me escuchen hablar mi inglés, a veces con acento sureño, que no piensen que estoy siendo una persona pues que se está burlando del acento de muchos de ellos, sino que yo aprendí mi inglés en Alabama y por eso a veces se me sale el acento sureño mezclado ahí con el hispano. El hispano colombiano. Exacto. Es que senadora, ¿no? Cuando usted decía que tenía que demostrar a los republicanos que no era. Yo creo que el problema también de los del sur del Estado, ¿no? Es demostrarle a los hermanos del norte que no somos lo que muchas veces creen, ¿no? O sea, que manejamos la política de una forma chapucera, el estilo de América Latina, y que somos parte también de los Estados Unidos. Y vemos una gran división en la percepción de muchos de los temas políticos que nos influyen día a día en cómo lo ven en el norte y cómo lo vemos en el sur. Por ejemplo, el tema de la ciudad de santuarios. Por ejemplo, el tema de pasar proyectos de ley que descalifiquen y hasta que inhabiliten directamente a un funcionario público, que pudiera llegar hasta inclusive solo mencionar la asistencia a indocumentados o personas. Sí. Cuando sabemos que en el sur tenemos una gran comunidad de indocumentados que están en el TPS, que se pudieran llegar a quedar irregulares y que son parte del aporte de esta comunidad. Sí, definitivamente son parte de la economía de esta comunidad. Y nosotros estamos luchando, y yo anuncié apenas la Cámara Baja, anunció su propuesta de ley que es súper anti-inmigrante, anti-ciudad santuario, anti-todo. O sea, se llegan al punto de decir que si una persona electa en un puesto local decide apoyar a los inmigrantes de alguna manera, los van a sacar. O sea, eso es increíble. Lo pueden destituir. Lo pueden destituir, o sea, bueno, eso es lo que quieren con esta ley, y yo lo que anuncié es que yo estoy trabajando arduamente en el Senado para que esa ley no llegue a pasar en el Senado y así entonces se muere, que es lo que sucede muchas veces con estas leyes excesivas, súper partidistas, que las pasan en la Cámara Baja y después en el Senado, porque otra vez trabajamos juntos y somos un grupo mucho más moderado, podemos no permitir que esto pase. Pero no creas que es fácil, porque muchos también de los electos tienen su base bien anti-migrante. Yes. Me acaban de mandar un texto, senadora, que dice que usted habló acerca del apoyo que usted le dio a la senadora Gibson. Me dijeron que explore, porque esto puede señalar de que cuando la senadora Gibson ocupe la posición, usted vaya, a pesar de que acaba de llegar a Tallahassee, usted ocupa una posición de liderazgo por el apoyo y la labor que usted realizó para que la senadora Gibson, una afroamericana, fuera la líder de la minoría, que esto la puede llevar usted. Me dicen que le pregunta acerca de este tema. Bueno, sí, definitivamente. Una de las razones que yo le pedí a ella es porque me parece que en este momento, con todo lo que está sucediendo, necesitamos la voz de una mujer que lleva muchos años. Ella es la que más ha estado ahí más tiempo y estuvo antes en la Cámara Baja. Y es alguien a la cual yo siempre he sido muy cercana y probablemente en el 18, cuando ya terminemos en noviembre las elecciones, que a propósito yo tengo reelección, entonces ella escoja sus deputies y su whip y obviamente estoy en la lista, sí. Bien, y ojalá sea así para nuestra comunidad, porque es importante tener liderazgo, es importante que nosotros trabajemos para nuestra comunidad, para avanzar las cosas por las cuales luchamos en cada campaña. Senadora, quiero hacer una pregunta. Mucho de una cosa es, dicen los cubanos, por lo menos tenemos este refrán, no sé si en Colombia lo tienen o en Argentina lo tienen también, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y que en muchas ocasiones vemos que los candidatos hacen grandes promesas
terminan haciendo compromisos de no terminar cediendo ante los intereses especiales, enfrentarse a los intereses especiales cuando lleguen a Tallahassee. Sin embargo, que Tallahassee se traga la buena voluntad de muchas de las personas que llegan allí, que se convierten en gentes de Tallahassee. Ay, sí. Usted tiene una reelección. Sí, no, ¿Va a cambiar sus valores? No, y es definitivamente algo muy liberante para mí, que yo no lo he visto en muchos políticos, es que yo llegué allí solita. O sea, por ejemplo, en contra mío se gastaron más de $7 millones para que yo no ganara, y yo tenía más o menos $3 millones. Lo cual es increíble porque es una contienda del Senado estatal, yo creo que la más cara que se ha visto en la historia de la Florida. Pero para mí pues es muy liberante haber llegado allí sin el apoyo de las instituciones. Los intereses. Exacto. Claro, obviamente ellos ahora todos están detrás de mí para conocerme y esto y lo otro, y yo no voy a decir, oiga, ustedes no me apoyaron, así que váyanse para el whatever. No, o sea, yo no soy así, pero sí me da mucha libertad de mantener mis valores, de que todo el mundo sabe que yo llegué allí solita, ni siquiera el Partido Demócrata quería que yo me lanzara, así que ni siquiera de un lado o del otro, no es solamente los intereses especiales, así que, pero yo sin embargo sigo con mis valores luchando para las cosas que dije que iba a luchar, y de hecho, una de las razones que este domingo que viene estoy haciendo el juramento en Miami. Háblame eso estoy haciendo una celebración, un juramento que realmente es simbólico. Pero porque yo no había jurado. ya juré con con una de las de la Corte Suprema de la Florida que me hizo el juramento en el Senado cuando yo llegué. Pero yo siempre le dije a la comunidad, y no se me olvida, y esto demuestra otra vez lo que estabas diciendo, Roberto, que para mí esta fue una campaña del pueblo. Yo represento al pueblo y quiero celebrar con ellos este juramento porque ellos obviamente no pueden ir hasta Tallahassee. Entonces, por eso este domingo a las 3 de la tarde en el Miami-Dade College estamos haciendo un juramento para la comunidad del Distrito 40 y todas las otras personas que quieran venir a celebrar, pues que tenemos ahora una representante que está allí porque ellos lucharon para que tuviéramos una voz de pueblo. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora y en qué? A las campo? 3 de la tarde en el campus de Kendall, que queda en mi distrito, del Miami-Dade College. Y va a ser, pues, como dije, una celebración y el juramento. Bueno, vamos a tener algunas personas que van a cantar, por ejemplo, estudiantes de escuelas públicas aquí en el Distrito 40. Entonces, va a ser muy bonito, pero también la diversidad de religiones, la diversidad de razas. O sea, para mí fue un gran logro no solamente llegar allí sin el apoyo de los intereses especiales, sino también llegar allí con el apoyo de la comunidad diversa, ya sea afroamericana, hispana, cubana, de todas las diferentes, y lo que nos hace a nosotros en nuestra comunidad de Miami-Dade mucho más fuertes porque somos tan diversos, pero deberíamos unirnos, deberíamos unirnos. Ojalá, senadora, ¿no? Que no se deje contaminar, como decíamos, por los intereses. Hemos visto muchos legisladores que empezaban golpeando puertas también así, ¿no? Con el apoyo familiar y de la comunidad y esa independencia, y que después se terminan contaminando cuando llegan a Tallahassee porque inevitablemente las reelecciones hacen que tengan que buscar fondos de PAC para poder enfrentar estas millonarias elecciones, ¿no? Y uno dice, ¿hasta dónde vamos a seguir permitiendo que los intereses terminen gobernando hacia arriba en Tallahassee? Lo vimos en un sinfín de sesiones en Tallahassee y vimos una gran cantidad, quienes cubrimos política de hace años, una gran cantidad de políticos que entran con esos ideales tan limpios. Y que te digo lo que yo hago con, por ejemplo, los intereses especiales. Yo les digo, ¿quieren apoyarme? Maravilloso. Pero quiero decirles que yo voy a ser honesta con ustedes. Si estoy con ustedes, perfecto, les digo. Pero si no estoy con ustedes, también les voy a decir. El hecho es que tienen que saber que uno está dispuesto a tener la conversación y que convénzanme. Pero si no me convencen, les voy a ser honesto y les voy a decir. Eso no significa que no de todas maneras me quieran apoyar.
Ya cuando uno sale electo, obviamente todos ellos están muy preocupados de que no apoyaron. Yo no soy así, yo no soy de las que dice, no me apoyaste, entonces yo no te hablo. A mí me parece eso el colmo y no es correcto. Hay mucha gente que no votó por mí, yo espero conseguir el voto de ellos la próxima vez. Así que eso es sumamente importante, que uno escuche los diferentes puntos de vista y a pesar de que no estoy de acuerdo, por ejemplo, hay mucha gente que dice que deberíamos echar a todos los indocumentados. Yo obviamente no estoy de acuerdo, pero voy a ser honesta y al menos saben que yo estoy diciéndoles cómo soy y lo que pienso, pero los escucho. Eso es lo más importante. Mantener un diálogo civilizado, coherente y ser... y además en el Senado es otra cosa, ¿no? Uh-huh. El Senado es otra cosa. Es muy cordial el Senado. Y realmente tenemos la suerte de tener varios senadores que han marcado una diferencia. Y puedo hablar de la labor de la senadora Annette Flores, Yes. que ha sido una labor tremenda en el Senado y una fuerza que nos ha ayudado a nosotros a tener, una mejor distribución de los recursos de Tallahassee para el condado de Miami-Dade. El del senador René García, que también ha hecho una labor extraordinaria. El senador René Vamos García. a extrañar mucho al senador René García, Uh-huh. ya está en su último término, Ujú. se acaba en noviembre cuando Ujú. pasen estas elecciones y te digo que él tiene propuestas de ley muy buenas, Ujú. se demora uno en pasar propuestas de ley, a veces muchos años. Yo he hablado con él, le he dicho que lo admiro muchísimo porque él ha sido alguien que realmente vota por el pueblo y no necesariamente el partido y yo voy a ser así también. Entonces hemos estado hablando, me he juntado a él a muchas de sus propuestas de ley y espero, pues, si no pasa en esta legislación, seguir luchando por esas cosas Senadora, cuando él se antes vaya. ya estamos sobrepasados de tiempo, pero una pregunta que me interesó mucho. Cuando terminó la campaña de usted contra José Feliz Díaz, José Feliz Díaz dio un comunicado, usted dio otro comunicado en el cual aquí se terminó y yo tengo el mayor respeto por él. Y él terminó diciendo, yo tengo el mayor respeto por la senadora Taddeo. Ahora la senadora en ese momento, pues, y ya usted juró, pero ¿eso fue de verdad? ¿Ustedes tienen una relación o eso fue nada más que de diente para afuera? No, definitivamente tuvimos una conversación muy bonita el día siguiente, no nos pudimos comunicar la noche de la elección. Él me había llamado, me había dejado un mensaje, yo no sabía porque mi teléfono estaba pues estallando. Claro. Colapsado. Sí, realmente, pero yo lo llamé, fue mi primera llamada al día siguiente. Y nosotros, interesantemente, a pesar de que fue una campaña muy caliente, logré conocerlo y sé que muchos de los ataques que hicieron, que fueron un error, fueron porque se lo dijeron ciertas personas que llevaban su campaña y desafortunadamente él se dejó llevar por eso. Ojalá que haya aprendido porque realmente es una persona que es buena y que ha sido un líder y que se preocupa, no siempre, pero se ha preocupado por la comunidad. No tenemos algunas cosas donde no estamos de acuerdo, obviamente, pero el hecho es que uno busca legisladores que realmente sean personas buenas y que al fin del día quieran un futuro mejor para sus hijos. Y sé que es un maravilloso padre y lo logré conocer y él me logró conocer a mí y logramos una empatía de una manera muy rara eso, en ¿no? una campaña, pero Al día después de las elecciones. Qué bueno, qué bueno poder escuchar eso. Gracias. Senadora, muchísimas gracias. Un verdadero placer y regrese. Pues manténgase en contacto, porque una de las cosas que nos quejábamos María Fernanda y yo en la mañana de hoy es la ausencia de legislador. Hablábamos del próximo presidente de la Cámara de Representantes, José Oliva, que nada, yo creo que una gran parte del pueblo no sabe ni quién va a ser y va a tener una posición tremendamente importante y poderosa en Tallahassee. Y comentábamos cómo es que él logró su posición, no a través del apoyo de la comunidad, sino a través del apoyo de los intereses especiales. Y uno teme que al final del día, Oliva legisle no para nuestra comunidad, sino para los intereses especiales que lo pusieron allí. Y por eso tememos básicamente qué es lo que termina pasando en Tallahassee. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo a la orden, yo sí y no el me domingo va a escondo. ser, una vez más, el domingo que ahora va a ser. El domingo a las 3 de la tarde en el Miami-Dade College, Kendall Campus. Está abierto para el pueblo porque es el juramento del pueblo. Ok, muchísimas gracias, senadora. Gracias.